Hola. Hola, buen día. Hola, Hola, buen día. buen día, Buen día. Carolina. Buen día. Buen día, buen día. Buen día a todos, todas. Hola, Karina. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Día. Buen día, Bettina. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Ay, con su bebé, Jimena. Hola. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué Acá está dices, Teo. Hola. Teo? Qué lindo ese bebé. Mm. Eh, Es que viene de la escuela de Areco. Hola, Teo. Hola, Teo. No, Hola. el primer zumbio danzante de Teo. Eh, Le vas a contar aguante, la historia, Teo. Bettina, vas a ver, Teo. Ah, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te Hola, va? ¿Cómo hola estás? Jorge, Bettina. ¡Mua! Hola, Alicia. ¡Wow! ¡Qué lindo vernos! ¡Qué lindo vernos! Sí, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Hola Jorge, Bettina, soy Marci, pero no sé si me ven. A ¿Me ver, Mar. escuchan? Te Porque escucho. ¿me escuchás? Tengo problemas con la cámara, me parece hoy. Ah, A, bueno. a ver, espera. No, porque pasó ahí, Bueno, no sé. Hola, Andrea. Buenos días, Buen Hola, día, buen día. ¿cómo están? buen día, ¿cómo están? Bien, contenta de estar acá. Sí, me levantalo a Teo que Vela lo quiere ver. Ahí. Dale. sí, A ver. quiere. Dale. A ver. ¡Eh! ¡Golote! Bueno, Lindo. están sacando los últimos. Les voy a pedir por una cuestión que por favor se silencien o saluden, o empiecen a saludar ahora para después poder, para que no haya acople y ruidos raros en la grabación. ¿Nosotros también, Jorgito? Sí, vos también. A ver. Es No, para entonces, silenciar. no, ustedes no. Bueno, Ah, bueno. Ustedes quédense como están, porque bueno, ustedes tienen los dos, déjenlo así, listo. Bueno, bueno. bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, ante todo, buenos días a todos, bienvenidos aquí, muy feliz, acá en nombre del colectivo Biodanza AMBA y de la ASBIO, la Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadores de Biodanza. Estamos muy felices de tener hoy como invitados a Jorge Terren y Bettina Gatti, grandes patriarcas de la biodanza, si los hay. Patriarcas y matriarcas, perdón. Patriarcas y matriarcas. Gracias. No, Gracias. Bettina, me sale el machismo todavía. Bueno, ante todo, muchas gracias. Estamos muy contentos de hacer este conversatorio, porque este ciclo lo iniciamos ya hace un par de años, que estamos tratando de hacer un testimonio de la biodanza y su historia, y realmente si hay alguien que ha hecho historia en la Argentina en la biodanza es esta pareja, y realmente nos hace muy felices tenerlos hoy con nosotros. Realmente muchas gracias a todos, y bueno, ante todo les quiero decir a los que están aquí que la ASBIO está haciendo su encuentro anual en Constantín ahora en septiembre, el 21 de septiembre, donde vamos a hacer nuestra asamblea anual. Va a haber un encuentro dedicado a la educación biocéntrica y además va a ser 2 días, va a ser nuestra asamblea y la renovación de nuestras autoridades, que se han cumplido 2 años. Vamos a cambiar nuestra presidencia y bueno, son las novedades que les puedo decir en nombre de la ASBIO, la Asociación Argentina. Así que los invitamos a todos a que participen. Es importante para nosotros ir generando un espacio que realmente nos represente como corresponde ante la sociedad. Y bueno,
lo que estamos tratando es que nuestro movimiento se mantenga bien unido, fuerte y intenso. Así que muchas gracias por su presencia y ya les cedo la palabra a nuestros queridos amigos. Ah, Bueno, muchas gracias, querido. Fue una muy buena idea tuya. Ahora, hoy nos pusimos a charlar con Bettina y de golpe nos agarró una melancolía recordando los momentos, pero dijimos, ¿no? Nos acordábamos del circuito KDT, un primer encuentro que hubo en Buenos Aires, y anécdotas ahí, que no nos conocíamos todavía nosotros. Ahí contate la anécdota. Recién comenzaba la biodanza. Rolando vino a la Argentina empezando. ¿Me escuchan? ¿Está bien? sí, se escucha bien. Sí. En el año. La Bettina, tendríamos... ¿Cómo? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces Rolando llega a la Argentina por primera vez en el año 71, ya que el conversatorio este habla de historia, ¿no? Y en ese momento, por primera vez, se empieza a citar a personas que les interesara este sistema que él había creado en Chile. Y empieza a venir y bueno, la primera persona que le da un lugar a Rolando es Amalia Robledo. La Amalia es quien le dice, Rolando, venite a la Argentina y yo te hago un lugar en mi casa. Yo tenía más o menos 12 años para esa época. No es que hice biodanza ahí, sino que lo escuchaba a él en las conversaciones de la casa. Y bueno, fue fundando. Después voy a ir volviendo a eso para contar la anécdota que dice Jorge, que el primer gran encuentro que hubo en Argentina es en el circuito KDT. Y Rolando juntó como 200 personas en ese momento. Aproximadamente el año 84, 85, por ahí. Sí. Miren el tiempo que lleva a fundar algo. Desde el 71, que él vino por primera vez, el 84, 85. Y entonces yo estaba sentada en el bar, ¿viste? No lo conocía Jorge. Y sí, y viene Sancler, hace mucho, y viene Sancler, ¿sabes? Viene Sancler y le ve una cara que tenía hambre, ¿viste? Y miraba los sándwiches con una gana. Entonces yo lo miro a Jorge, ¿viste? No salíamos ni nos conocíamos. Lo miro y le digo, Jorge, este hombre tiene hambre, comprale un sándwich. Había llegado Sancler a dedo a la Argentina. Y Jorge milagrosamente me hace caso. Me hace caso, me mira y va y le compra un sándwich al hombre. Sí. Y nosotros no éramos ni compañeros de biodanza. Así que bueno, largas historias. Yo quería mostrarles una foto, a ver si, yo quiero ver si se ve la foto, vamos a ver si la ven. Es la primera vez que Rolando llega a la Argentina, no sé si se ve. Sí, ¿Se ve la foto? A ver, espera un segundo. La voy a destacar para todos, a ver si podemos. Eso. Ahí se ve. Ahí se ve a Rolando
a Cecilia Luzzi, que era su mujer en ese momento, a Amalia Robledo a un costado, y del otro lado está Marta Mateos. Las dos enfermeras. Esa es la Basílica de Luján. Es el primer paseo que hace Rolando, primer paseo que hace en la Argentina. A la Basílica de Luján fueron a pasear. Y esto un poco para decir quiénes eran las primeras personas que lo recibieron, porque había que juntar gente interesada. Y fueron del área de la salud, porque eran Mirta Giannini, médica y psiquiatra, era Ercilia Orellana, que era médica también y psiquiatra, era Marcelo Moore en ese momento, que era psicólogo, es psicólogo, vive todavía. Luisa Zubiarain, que era una ama de casa, fueron las primeras fundadoras, y también estaba la que fue mi primera profesora, que era, ¿cómo era que se llamaba, Jorge? Se me fue el nombre ahora. Susana Arasi. Susana Arasi. Entonces, y un grupo pequeño de gente que fue fundando. Y Amalia le daba su habitación, que no se la daba a nadie, para que fundara. Con mi papá íbamos a comer afuera cuando llegaba él, llegaba con sus hijos, con Leo, que falleció, con Rolo y con Verónica. Esos eran los 3 hijos que estaban con él, hasta que en idas y vueltas se le fue buscando un departamento para que se quedara. Y se queda en Argentina en un pequeño departamento, me parece que era la calle Talcahuano, me da la impresión, o Montevideo, no me acuerdo mucho. Y ahí funda el primer grupo de profesores, él mismo. Y bueno, y así va unos años, unos 5 años más o menos, se queda, sale el primer grupo de profesores, y después sigue su periplo por el mundo. Como fue que fundó todas las escuelas que fundó. Fue de un lado para otro, luego se fue para Brasil, fue subiendo desde Porto Alegre para arriba, hasta llegar a Fortaleza. Y entonces cada persona que encontraba y lo recibía empezó a fundar este movimiento que al principio llamó psicodanza, pero que después, ya llegando a Brasil, le modificó el nombre y lo llamó biodanza. Para todos los que quieran saber mucho más sobre todo el inicio y los pioneros, hay unos videos en YouTube que están realizados por 2 colegas mías y por mí. Porque en la época de pandemia estaba que decía, algo tengo que hacer, y entonces hice 30 entrevistas de 1 hora a todos los que se me ocurría que eran los pioneros en ese momento, los que aceptaron, porque también hubo personas que no aceptaron hacer entrevistas. Entonces, el video se busca y se llama Tras las huellas de biodanza. Ahí tenemos 14 pequeños videitos de los pioneros que nos van contando cómo fue fundada, cuándo llegaba Rolando, cómo era él, un trato muy, muy cercano tenía con las personas que él quería, ¿no? Que le parecían que podía interesarle la biodanza. Como nos conquistó a nosotros, conquistó a unos cuantos otros que siguieron su locura, porque imaginen para nosotros en el año 73 salíamos de la dictadura militar y nos decían que no nos juntáramos en la calle
en la calle de grupos de 5. Y bueno, eso llevó varios años hasta que conseguimos empezar a tener confianza, a salir y a juntarnos. Entonces ahí fuimos conociendo lo que era la biodanza con un grupito muy pequeño de gente y de a poco se fueron sumando muchos, pero muchísimos más. ¿Y vos, Jorge? Dale de lo que te acordás. No, yo quiero preguntarte, Juan, ¿cómo será la dinámica? No, como ustedes lo sientan que lo pueden contar, inclusive yo te iba a decir, Betina, estaría bueno para nosotros, para el colectivo, que nos pasen los enlaces para que queden en la página del colectivo esos reportajes, para seguir teniendo guardada la información, que es muy importante. No, el tema es como ustedes van a hablar de creatividad, de ciencia, Sí. está bueno contar la historia y está bueno también que digan su parecer, su mirada, ¿no? Ok. Bueno, yo le digo al auditorio que en cualquier momento pueden interrumpir, poner una manito ahí si quieren hacer alguna pregunta. Es muy interesante el trabajo que hicieron, que menciona Betina, es muy interesante porque, te pregunto, Juan, ¿se escucha? Porque yo hablo por otra computadora. Se escucha perfectamente acá. Yo no Bueno, sé, listo. ¿están todos bien, escuchando bien? Porque él tiene la computadora de él silenciada, por eso. A vos se Bueno, te escucha bajito, Juan. A vos, solamente a vos, pero a Jorge y Betina perfecto. Bueno, Está bien. bueno, entonces es muy interesante todo eso porque Rolando murió hace ya 14 años y lo que yo estoy viendo mucho, sobre todo en Europa, que mucha gente que hace biodanza, que son docentes inclusive, no lo han conocido. Entonces, como no lo conocieron, lo que comenzó es el mito de Rolando Toro. Las personas van construyendo su identidad, su forma de ser como pueden y como necesitan. Entonces, ese trabajo de videos es muy interesante porque había muchas personas con él caminando, hablando, y él fue construyendo ese sistema. Entonces, que esas personas hablen y cuenten es muy bueno. Yo les puedo ir contando lo que me pasó a mí en relación con él. Uno nunca puede hablar de una persona, habla de una relación, lo máximo que puede hacer. En el caso mío, yo puse el tema de ciencia y nuevos paradigmas porque fue verdaderamente lo que el aporte que hice yo a la biodanza, eran las conferencias que dábamos con Rolando Toro. Mi aporte fue la entrada de pensadores científicos, porque en general en ese momento eran más de humanidades, ¿no? Entonces, en principio, me gustaría colocar el contexto del comienzo de la biodanza, ¿no? Los años 60, porque de esos años hasta ahora hubo un montón de revoluciones. Y entonces, mire, el contexto en ese momento, en esos años, era un movimiento que llamamos de contracultura. ¿Eh? La biodanza se metió en ese movimiento de contracultura. Ese movimiento se lo llama porque muchas personas no estaban muy de acuerdo a cómo la sociedad estaba organizando la vida. Y eso comienza mucho en California, en Estados Unidos. Miren, los chilenos recibieron mucha influencia de California, sobre todo de la escuela de Palo Alto. Los argentinos en general mirábamos más para el lado europeo. Pero la influencia del hipismo en ese momento, del hipismo y justo el descubrimiento,
la síntesis del ácido lisérgico, ¿no? Por un investigador, Hoffman, en Suiza, que modificó la posibilidad de apertura de la percepción, es decir, ver otras cosas que uno no veía. Entonces, contarles un poco en ese contexto, ustedes conocen muchos, Ichazu, Jodorowsky, Claudio Naranjo, Rolando Toro, ¿no? La psicomagia, la respiración holotrópica, todo un montón de cosas que de golpe estaban cambiando el mundo, ¿no? Y Rolando, bueno, fue uno de esos. Entonces, cuando él vino a Argentina, a mí me interesó conocerlo porque yo estudié en un colegio bastante de vanguardia, en Caballito, el colegio San Cirano, y teníamos una materia, muchas horas, que se llamaba educación estética, y claro, y siempre nos mandaban a lo que en aquel momento era el Instituto Di Tella, algunos que tengan mi edad por ahí lo conocen, que era la vanguardia cultural en Buenos Aires, y era todo raro, a mí. Entonces, claro, yo que venía muy influido por la física cuántica, empecé a sentir que, bueno, había un montón de cosas que podía unir, y yo creo que fue fines de los años 70 que fuimos a una conferencia de Rolando, y ahí me pareció muy raro, la verdad, me pareció raro, pero insistí, y continué hasta que finalmente, bueno, pude charlar mucho con Rolando. Rolando, en ese momento, cuando yo hacía biodanza, eran todos hippies en Buenos Aires. Eran todos hippies, no se cobraba por el trabajo, entonces nadie podía vivir. El mismo Rolando Toro no tenía un peso. Entonces, bueno, él lo que no quería era que la biodanza se fuera hacia el esoterismo. Entonces, la ciencia le interesaba mucho, porque la gente, imaginen en esos años que todavía estaba Videla acá, y aún después, no, bueno, proponer la danza era una cosa así muy revolucionaria. Ponerse a danzar con lo que sucedía en el mundo y en Argentina, porque que yo estaba, era muy, muy así revolucionario. Y yo quiero rescatar ese espíritu, porque fue ese espíritu que nos acompañó mucho tiempo, y nosotros entramos en esos autores que nos ayudaron mucho a caminar. En Palo Alto, por ejemplo, estaba Gregory Bateson y Paul Watzlawick, de los que yo leí. Así, dos escritores que fueron, nosotros teníamos casi como libro importante en biodanza, el libro de Gregory Bateson, Pasos hacia una ecología de la mente. Y Gregory Bateson fue un antropólogo muy, muy conocido, incluso esposo de Margaret Mead, que fue así una investigadora de las tribus de Indonesia. Fue ella, en uno de los libros que leí, cuando dijo que encontró una tribu que a la mañana, cuando se saludaban, nosotros decimos, hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien. Ellos se saludaban diciendo, te veo. Y el otro respondía, entonces existo. Que después lo tomó la película Avatar. Pero esa tribu era impresionante. Te veo, entonces existo. Era que si el otro no te ve, te quita la existencia. Entonces, marcó con mucha fuerza la relación frente a los individuos. Y eso era Palo Alto, y bajó hasta Chile. Ahora le voy a pasar a Bettina un poco antes que se ponga nerviosa la palabra.
porque vamos a entrar por creatividad, que es el tema que hoy nos convoca, ¿eh? Y después le damos más la palabra, porque él tiene siempre tiene muchas cosas que decirnos. Después seguimos con la ciencia, pero entremos por la creatividad, y a mí Rolando me encantaba. Me encantaba por su creatividad, por su permiso a la locura, por su permiso a investigar, a probar danzas, ejercicios. Estaba en un momento donde, así como nuestro país necesitaba libertad, porque estábamos en un momento muy difícil, él también estaba eufórico con la libertad. Y salía de Chile, que había un gobierno militar, que él detestaba, por eso se terminó yendo, y tenía permiso para investigar las cosas que se le ocurrían hacer. La primera vez que lo veo a Rolando, yo, es en un homenaje a Pichón Rivière. Pichón cumplía 80 años y él presenta en ese homenaje la biodanza en la Argentina en un escenario. Él lo que hizo fue construyó un espectáculo. No decía que teníamos que estar todos adentro, porque todos estábamos de espectadores de ese show que había armado, que era la semilla que crece, las personas que eran levantadas en lo que hoy llamamos el trance, mostrar algo de cuál era su trabajo. Y ahí fue que tuvo un gran éxito, le gustó mucho a la gente, y ahí ya comienza a haber grupos regulares a partir de ese momento. Yo era súper chica, y bueno, era un momento muy importante de la Argentina, donde buscábamos salidas creativas, salidas existencialmente, búsqueda de sentir cómo podíamos hacer para expresar todo lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, si podemos hablar de creatividad, la creatividad tiene que ver con la libertad, con animarse a expresar lo que cada uno de nosotros siente. La creatividad es, dice Salvador Paniker, el sutil arte de reenmarcar las cosas, ponerle un marco diferente a los elementos que tenemos. Qué hermoso. Elementos que tenemos, los elementos, las emociones que tenemos. Acá estamos en un taller. Yo tengo muchos elementos diferentes. Tengo pinturas, tengo escultura, tengo para tejer, y con lo que cada persona tiene en su entorno, crear algo nuevo y diferente, porque la creatividad es la expresión máxima de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Lo expresamos a través de esta línea que llamamos creatividad. Al principio los profesores, todos ustedes supongo, realizan experiencias en los grupos regulares, experiencias para que la gente pueda danzar libremente, para que la gente pueda expresarse a través de la palabra o a través de la pintura. Lo que digo siempre es que las personas, si son sinestésicas, así de sensaciones, de sentir, van a buscar expresarse a través de la pintura, de la arcilla, de la escultura. Si las personas son un poquito más entre sinestésicas y mentales, van a buscar la música, porque la música es matemática, pero es sensación también.
Y si las personas son extremadamente mentales, van a buscar expresarse a través de la escritura o de la poesía. Y entonces tenemos diferentes vías de acceso a la creatividad a través de lo que todos los seres humanos hicieron en toda la historia del ser humano, desde reunirnos en rondas, desde danzar al son de la música, desde utilizar los elementos que había en el momento y en el lugar para hacer los utensilios, el barro, la piedra, desde la construcción de las casas con piedras hasta que se llegó a tener los ladrillos. Entonces el ser humano siempre necesitó utilizar lo que tenía en su entorno para ser más creativo, para expresar lo que siente, y muchas veces, a veces no encuentro exactamente la palabra, porque para mí la creatividad es como una válvula, pareciera que yo diría, es como una válvula de escape, pero no es el escape de me estoy escapando de las situaciones. Lo voy a decir con un sonido. Cuando nos expresamos y nos sentimos que estamos diciendo lo que tenemos ganas de decir, el sonido es de alivio, alivio de aquello que nos pasa. Y todas las personas somos creativas y todas necesitamos alguna válvula que descomprima todo aquello que sentimos. El origen de la creatividad es el caos. Tenemos el maestro del caos acá. Acá cerquita tenemos el maestro del caos, que nos puede contar algunas cosas empezando por ahí, porque todas las religiones empezaron diciendo, en el principio fue el caos, la no forma, lo primitivo, el barro germinal, porque hay veces que la palabra está cargada, la podemos utilizar de otras maneras. El origen. Muy bien. Seguimos con Jorgito. Sí. No, si me pongo a hablar de eso, no paro más. Damos un curso después. Pero sí, yo quería contarles un poco, porque fueron 40 años muy, muy fuertes así en términos de revoluciones científicas y humanas también, de humanidades, para sentir el contexto en que nace nuestra profesión. Nuestra profesión nace de países caóticos, ¿no? Y de un mundo caótico, ¿sí? No es desordenado. Cuando uno dice caótico, es un mundo abierto. La etimología de la palabra caos es apertura. Es un mundo abierto a que todo suceda y que algo surja de ahí. Y Rolando fue un tipo muy intuitivo en eso. Recuerden, yo les decía, en esa época, la década del 60, 70, fue marcada, fíjense, el descubrimiento del ácido lisérgico marca un avance impresionante, hasta que después fue prohibido, por supuesto, pero la posibilidad de un hongo, ¿no? Porque era un hongo, eso fue fantástico porque fue descubierto por azar. Imaginen, en un pueblito en Suiza hubo un momento de un clima muy húmedo, y entonces en el trigo y en el centeno, creció un hongo que se llama Claviceps purpurea. Ese hongo es del cual se extrajo después el ácido lisérgico, pero no se conocía. Entonces,
lo que sucedió es que en el pueblito hicieron el pan, como hacían de costumbre, y la gente se comió el pan con el ácido y viajó, pero viajó todo el pueblo junto. Y eso fue impresionante y lo llevó a este Hoffman a descubrir que también es famoso porque agarró una bicicleta y andaba, pero a una velocidad, el loco. Bueno, el poder tomar una sustancia que hace un bypass al tálamo óptico. El tálamo óptico es el filtro de la percepción. Entonces, cuando se abre la percepción, que fue precisamente el término de Aldous Huxley, que fue otro investigador en eso, las puertas de la percepción, se abre un mundo que nosotros no veíamos, pero que estaba ahí. Con lo cual, hay un montón de teorías científicas que estaban escondidas por un hiperrealismo, y de repente empieza la cuántica a aparecer, empieza lo místico a aparecer, porque en esa época comienza el primer libro de Carlos Castaneda. La biología, que fue mi aporte también con Rolando, ya tenía en ese momento dos revoluciones biológicas, porque comienza con Lamarck. La biología lo que hace es colocar la temporalidad, le agrega el tiempo a los que se llamaban naturalistas, que describían el espacio nada más, describían el espacio. De golpe vino un tipo y dijo, no, pero es el espacio en un proceso. Bueno, la incorporación del tiempo, que a mí me acompaña hasta hoy, que yo me doy cuenta que la mayoría de los investigadores tuvieron que colocar el tiempo en sus investigaciones, ¿no? Bueno, esa entrada crea la biología en el año 70, 1770, por ahí. Ahí nace la biología por la incorporación del tiempo en lo que era la descripción del espacio natural, y eso se llama evolución, por eso es biología, ¿no? En el 60, Darwin hace la primera revolución y dice, todos nosotros venimos de un ancestro común. ¡Pah! Imaginen eso con la discusión con la iglesia, ¿no? Venimos todos del mismo lugar, pasan 100 años más y vienen bueno, el descubrimiento del ADN, ¿no? Que marca que además de venir de un ancestro común, ¿no?, tenemos un lenguaje común, un lenguaje de 4 sílabas, es decir, 4 letras, solo 4 letras, y toda la biología se construye a sí misma. Bueno, una locura. La gente creía que había alcanzado a Dios, y nace la genética en el año 53, es decir, 100 años después de la publicación del Origen de las Especies. Esas fueron las 2 revoluciones biológicas. La tercera, que es entre los años 80 y 2000, esa tercera es, yo creo que se llama revolución biológica, pero ya es una revolución cultural. La cultura se separa de la biología, a pesar que su etimología es cultivo, se separa la cultura, y entonces comienzan toda esta contracultura. ¿Dónde está metida la biodanza? Nace de la cultura, pero propone un retorno a la naturaleza. Entonces, el contexto es para mí muy importante, y Rolando lo tomó porque su sistema biodanza trabaja con lo que fue después la epigenética, trabaja con un medio ambiente. Entonces, fíjense, la escuela de Palo Alto, en California, propone, sí, tiene una influencia muy grande en lo que es la teoría de la comunicación. Dice que no importan los contenidos, importan las relaciones. Es fuertísimo, importan las relaciones sociales. Por eso después, en esas escuelas, que está Esalen también, que la crea Fritz Perls, lo que se hace es que todos los participantes construyen el conocimiento. Cada uno va y dice su verdad, y ahí se hace una mezcla. Bueno, toda esa historia a mí me fascinó,
y claro, comencé a hablar del principio de incertidumbre, del tema del azar, y fue una revolución en biodanza, verdaderamente, porque cuando yo dije eso en la escuela de biodanza, me dijeron que era un loco, ¿no? Y bueno, todas las charlas con Rolando Toro eran muy ricas, no con él solamente, éramos grupos de personas que íbamos contando todo lo que iba sucediendo, ¿no? Porque vino la hipótesis Gaia, porque vino el boom del tema de la teoría del caos, que es un movimiento muy, muy fuerte, que continúa con la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Fíjense, donde directamente aparecen las redes. Entonces la biología empieza a hablar de la vida como redes. Es decir, importan las relaciones más que las personas, fíjense. Pero todo esto biológicamente va creciendo sin que se dé cuenta. Fíjense, nuestro modelo teórico de biodanza es un modelo lineal, no tiene nada de reticular. Cuando yo comencé en la escuela de biodanza, el modelo era una línea recta, ¿no? De un lado decía identidad, del otro decía trance. Una línea. Y ahí yo digo, ¿pero dónde estoy? ¿Qué mundo, no? Ahí después apareció el eje cartesiano, ¿no? Pero un eje determinista. Porque Rolando era bastante determinista en ese momento. Él decía, nacemos, ¿no? La parte de abajo del modelo, nacemos y vamos avanzando ontológicamente hacia una integración. Pero era una flecha, eso. Y era la flecha de la genética. El que discutía eso era Humberto Maturana. Y por supuesto, entró un biólogo del amor, así, también un loco, ¿no? Éramos todos locos ahí. Por eso yo creo que hay que revalorizar un poco la locura, le digo con sinceridad, porque poder, no la demencia, ¿no? Pero la posibilidad, sí, de tener un poco más la cabeza abierta. ¿Me decías algo, Juan, o no? ¿No? No. Sigo yo, sigo. Betina, ¿sigo? Siga nomás. Viste que cuando empieza a hablar hay que dejarlo, porque va desarrollando temas muy interesantes. Y yo quería contarles todo esto, por supuesto porque no estamos en una clase de biodanza ni de la escuela para dar la teoría. Ustedes conocen todos la teoría de biodanza, pero contarles qué iba pasando en ese momento bueno, yo me acuerdo que le golpeé la puerta en una habitación a Rolando Toro y, bueno, me abre, entro y le digo, mira, 5 minutos, sí o no, nada más. ¿Sos determinista o indeterminista? Y él me mira y me dice, mira, cuando leo a los deterministas, soy determinista. Cuando leo a los indeterministas, soy indeterminista. A mí me convencen todos, me dice. Entonces yo me calenté. Dije, bueno, mala respuesta. Me di media vuelta, pero antes de cerrar la puerta con un golpe, él me llama, me dice, Jorge, vení un momento. Yo quiero decirte en sí que soy un ser contradictorio. Y eso, que para mí tampoco era una buena respuesta, me dejó pensando, porque verdaderamente somos así, nosotros somos así una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, en esa época, la ciencia del caos peleaba contra la ciencia del control. Esa ciencia que había apostado a la genética se había transformado en Dios. Se creía que se podía crear personas. Y se avanzó muy, muy cerca, muy cerca,
en el tema de la clonación humana. El único punto que no se pudo superar fue el tema del azar, porque cuando se reunió la convención para aceptar o no la clonación humana, el tema del azar fue el único argumento en Bruselas que hizo que no se llevara a cabo, porque se anulaba la diversidad de las especies. Iban a salir todos iguales. Y entonces se aceptó que era necesario el azar, como es verdaderamente la biología en su evolución. Entonces, bueno, le digo una cosa, lo que nosotros hacemos en biodanza, que es cambiar el medio ambiente, en una clase decimos, bueno, miren, estamos nosotros metidos en un lugar, no se habla, se puede tocar, se puede mirar a los ojos, cambiamos el medio ambiente, las personas somos diferentes en esos lugares. Bueno, eso se necesitó hasta el año 1999, que la biología aporta la epigenética, es decir, la influencia del medio ambiente sobre lo genético, pero al mismo tiempo de la clonación humana, ¿no? Es decir, entramos al año 2000 confundidos. Entonces, el punto importante del boom, del tema caótico, es precisamente que eso está todo ahí. Está todo ahí. Y que nosotros no vamos a alcanzar a poder leer todo lo que hay, investigar todo lo que hay, porque es enorme. Entonces, la posibilidad del método que tiene la biodanza, que se llama la vivencia, es fantástico, porque la vivencia no necesita de los libros, no necesita de la conexión. Entonces es un método muy importante para mí, una gran revolución, el hecho de anular la temporalidad de la duración, que es lo que nosotros apoyábamos como evolución en la biología, para darle mucha más importancia al instante vivido, que es otro tiempo, otro tipo de tiempo. En el tiempo de la duración, del pasado, presente y futuro, ahí nosotros solo tenemos experiencias, no tenemos vivencias. La vivencia habita en la temporalidad del instante, y es donde vive la percepción. Si salimos de la vivencia, todo es interpretación. Entonces, la posibilidad de dialogar con la vida a través del sentir fue lo que a mí me dejó metido ahí dentro de la biodanza. Entonces quería contarles un poco todas estas evoluciones biológicas, porque se frenaron un poco sobre el año 2000. Después, en el 2005, apareció Bruce Lipton con la biología de las creencias, es decir, la influencia de las ideas y de los pensamientos sobre la genética, que es muy grande. Y recién después, esperamos hasta el año 20 y pico, ahora, hace 2 años, que salió la biología de la gentileza, un italiano que se llama Lumera, creo. Biología de la gentileza, es decir, que hacen los gestos amables, los gestos ahí, en los aspectos biológicos. Bueno, este fue un poco el aporte que yo fui haciendo durante todas las conferencias que daba con Rolando y todas las charlas que tenía con él, porque el mundo cambiaba muy rápido. Entonces, yo me acuerdo que lo iba a buscar, por ejemplo, a Ezeiza, lo iba a buscar, que venía en avión, y el tipo se sentaba en el auto, ¿no? Después de decir buen día, decía David Bohm. Y se callaba la boca para que yo le hablara de David Bohm, y ahí empezaba el diálogo, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser
y bueno, entonces yo le decía, bueno, él es un científico, ocupó la cátedra de Newton en la que tenía Newton en Inglaterra, en Oxford, y el tipo plantea que hay un universo plegado debajo del que nosotros estamos viendo, que de golpe se despliega y por eso no entendemos nada. Porque de golpe aparecen cosas ahí, y a él le encantaba, porque él era un loco, interesante, ¿no? Bueno, Muy bien, muy bien, ¿no? me encanta. Paso Me encanta todo lo que Jorge nos va contando. Era un hombre muy interesante, Rolando. Muy de tener mucho coraje de vivir, de investigar y de aceptar a las personas tal cual son. Porque él cuando nos encontrábamos, por ejemplo, cuando se encontraba conmigo no hablábamos de biodanza. Hablábamos, él me veía y me decía, ¿estás pintando? Por ejemplo, ¿qué estuviste pintando últimamente? Como también me mostró el último modelo teórico que hizo, que es así, en esta forma, y me dijo, lo diseñaron, y viene y me dice, ¿y vos qué ves acá? ¿Qué ves? ¿Qué ves, Betina? Y yo le dije, es una clave de sol. Está muy bueno este último modelo teórico que hiciste, Rolando. Y ese fue súper contento con eso. Él investigaba y te hablaba de lo que a vos te interesaba. Él no hablaba de él mismo. Con cada persona conocía cómo eran, las conocía muy bien, las que colaboraron tanto con él, las conocía y preguntaba sobre tus intereses, para ver si podía sacar el jugo y agregar algo más. Porque él decía, yo la biodanza no la he creado, la biodanza vino a mí, me decía, y a mucha gente le dijo lo mismo. La biodanza vino a mí, y yo solamente he tenido un buen ojo para ver que cada idea o cada situación o cada danza que las personas me traían y me transmitían, a mí me interesaba. He tenido solo un buen ojo. Y fue una vez, le digo, Rolando, perdiste uno de los lentes, era grande ya, tendría casi como 80 años. Perdiste uno de los lentes, ¿qué te pasó? No, mijita, me decía, mijita, me he operado de uno de los ojos. Y después, la otra semana me voy a operar del otro. ¿Y cómo ves, Rolando? Veo muy bien, te veo las pestañas. Muy, muy lindo en su forma de conquistar, porque era un gran conquistador. Sí, De todas las mujeres. Él para cada mujer... no era lo mismo con los hombres, era no, diferente. Era peleador con los hombres y competitivo, y era muy conquistador de todas las mujeres. A cada mujer le encontraba una cosa maravillosa para decirle. Y conquistarla y traerla, que se sintiera importante, porque a veces en un curso de él podía haber 4, 5, 6 mujeres, ex mujeres y la actual mujer, todas juntas. Y así fue construyendo este movimiento que tiene que continuar en un desarrollo, porque él nos dejó un legado maravilloso, no podría haber hecho una cosa mejor. Como un ser humano con sus errores, muchos dicen, ay, pero estaba todo despelotado el movimiento. No, bueno, él era un creador. Si algo era un creador. Un creador de un sistema del cual todos nosotros nos vemos beneficiados. No solo por dar clases, por trabajar, por encontrar un estilo de vida magnífico para vivir, por encontrar amores, porque ahí en biodanza, yo siempre digo que si no hubiera sido en biodanza, Jorge y yo no nos podríamos haber conocido directamente. Porque él andaba por su volada, los intelectuales, qué sé yo, y yo andaba por el arte.
no nos hubiéramos podido cruzar en los caminos que cada uno estaba. Sin embargo, en una clase de biodanza nos cruzamos. Nos cruzamos y él me acunó, de tal manera que caí rendida, enamorada para toda la vida de él. Y bueno, ¿qué más decirles? Podríamos decirles, ¿tienen preguntas? ¿Quieren hacernos preguntas? ¿O quieren que sigamos conversando? Yo propongo que si van a hacer muchas preguntas, levanten la manito así, porque en la misma máquina lo ordena, y entonces le podemos dar lugar a todas las inquietudes. Y bueno, Bueno, y decirles esto, mientras se van ordenando y van levantando la manito, ustedes muchos me conocen y saben que soy una persona extremadamente creativa. Tengo que frenarme siempre, porque me salen muchas ideas. Entonces, lo que sí he creado, que todavía estoy investigándolo, es una danza que se llama Danzar el mito de Rolando Toro, con toda su potencialidad. Danzar a él creando, ser Rolando Toro. Cada uno de nosotros somos Rolando, con su mensaje, con las líneas de vivencia que él tenía, que fue desarrollando a lo largo de muchísimos años, con movimientos del modelo teórico. Entonces, ese es una danza creativa y es una danza libre, siempre imaginándonos que somos ese Rolando, creando. Después les paso con la música que lo estoy haciendo, porque en realidad sigo buscando. Es una música que ya se utiliza para otra cosa. Si llegan a tener, cualquiera de ustedes llega a tener una música majestuosa, me la pasa, porque todavía la estoy buscando. Porque así es la danza de él. Y bueno, vamos si tienen preguntas. yo les voy a hacer una pregunta. A ver, fue lindo cuando empezamos a pensar este conversatorio. Eh, Después de todo este camino que se han recorrido, ¿no? Estos 40 años, toda esta enumeración de hechos que hizo Jorge hace un ratito, ¿cómo sienten ahora este momento de la biodanza en el mundo? Bueno, vamos a tener opiniones diferentes, Jorge y yo. Para mí, el movimiento biodanza está estructurándose, está organizándose. Un movimiento que es relativamente nuevo, porque imaginen que biodanza puede tener 50 años o un poco más. Es un movimiento recién comenzando a ser adulto. Ahora creo que de lo que era antes, que era un movimiento bastante anárquico, a lo que es hoy es un movimiento eh, democrático. Y es un movimiento que todavía tenemos que seguir investigando mucho en la creatividad y sobre todo en el respeto a los colegas. Hay que seguir trabajando muchísimo sobre la ética en biodanza y el respeto de unos a otros para hacer que este movimiento sea más grande y más respetado por más personas. Y Jorge. Vamos con Jorge. Sí. Mira, yo creo que hasta el año 2000 más o menos era un movimiento que a mí me entusiasmaba mucho encontrarme con las personas y debatir cosas, ¿no?
una de las revoluciones también científicas, ¿no?, que ocurrió ahí por los años 70, 80 y pico, tuvo que ver con el fenómeno de transdisciplinariedad, que significa la posibilidad de que aún siendo yo un bioquímico, un farmacéutico, puedo hablar de sociología con derecho, ¿no? No es la interdisciplinariedad que cada uno habla de su tema. Mezclar todo como en un atanor alquímico. Esos popes que fueron Paulo Freire y Edgar Morin nos ayudaron un montón a reconocer que la confusión es, no la confusión banal, pero la confusión creativa es fantástica. Y eso nosotros hacíamos mucho en los encuentros, estando Rolando o no, pero nos juntábamos en esos debates, ¿no? Eso empezó a desaparecer después, ¿no? La biodanza yo la veo más ahora creciendo en cantidad y, como dice Bettina, estructurándose, pero fíjense que, por suerte, aparecen las estructuras disipativas en el modelo teórico. Entonces, cuando uno habla de estructuras, tiene que decir qué tipo de estructuras, ¿no? Las estructuras que normalmente nosotros hablamos tienen que ver con situaciones de equilibrio. Las estructuras disipativas tienen que ver con el desequilibrio. Y Ilya Prigozhin recibió un premio Nobel precisamente por decir que la vida solo ocurría en los lugares de desequilibrio, nunca en el equilibrio. Entonces, estructurar algo a veces puede ser un problema. No, le quita libertad, le quita locura, le quita la parte revolucionaria. Recorrer el mundo haciendo biodanza los va a sorprender a todos, porque si bien estamos todos juntos, no hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros a esta altura nos gusta, y yo acepté también el conversatorio, Juan, para poder, ir contando cuentos, ¿no?, de algo. Si yo le quito la revolución a la biodanza, porque le quito la esencia. Entonces, los fenómenos caóticos no son fenómenos complicados o desordenados. Eso es una semántica que puso una sociedad de control, que precisamente quiere estructurar todo y decir, bueno, todo esto está armado así. Yo creo que necesitamos ahora un viento de libertad y no hacer encuentros como lobbies de trabajo, que también sirve para eso, pero poder encontrarse y contar qué pasó con todo este tiempo, ¿no? A mí me interesan esos diálogos, pero no aparecen esas preguntas en general. Y yo me moví mucho en ámbitos, en universidades, en el exterior, ¿no? Para poder contar cómo piensa un argentino. Listo, yo voy y digo esto. Y todavía está muy duro. Los temas de la ciencia no terminan de ablandarse, a pesar que nosotros ya cumplimos 100 años con la física cuántica, que fue un momento donde apareció la incertidumbre, a pesar de estar en un momento que revalorizamos. Bueno, fíjense, aparecieron unidades de medida para el desorden, ¿no?, como es la entropía. Aparecieron unidades de medida para la irregularidad, los fractales. Es decir, porque se está reconociendo que la vida no resultó ser ordenada, algo que se pueda controlar, estable. No, resultó una ebullición. Entonces, nosotros no podemos seguir haciendo la danza de Shiva como una danza de equilibrio, ¿no?, porque no es.
¿no? Es una danza de fluidez con el desequilibrio. Entonces yo creo que todos estos argumentos, que por suerte han llegado al modelo teórico, porque está el caos, están las estructuras disipativas, y hay que meterse ahí, porque yo, si hago una pregunta, nadie conoce qué es, y está en el modelo teórico. Entonces volvemos a hablar sobre la parte más chiquita, que es la descripción de un hombre, de un ser humano, pero no de la vida. Entonces, Juancito, a tu pregunta, tengo una mezcla de cosas. Sigo teniendo entusiasmo, pero también tengo desilusión a veces, y creo que hay un montón de cosas que podemos debatir, seguir charlando, para ver qué sucede cuando yo entro en la vivencia, qué pasa con un ser humano ahí adentro. Y yo creo que para mí el tema caótico, que me asocian mucho con ese tema, es un salto muy grande, es un paradigma de humildad frente a una ciencia que quiere controlar el mundo. Es un paradigma de humildad, porque es una ciencia sobre lo que no se puede saber. Es una ciencia que finalmente reconoce el misterio. La verdad, decía Ortega y Gasset, no, como decía Bettina, no sabemos lo que pasa, y eso es lo que pasa. Fíjense, es una cosa. Entonces yo creo que hay mucho para adelante. La charla esta, yo quiero rescatar, por eso les hablé desde el principio, que es mi relación con Rolando Toro, no es mi relación con la biodanza, no es la biodanza. Somos un montón de personas, es un ambiente tan heterogéneo, pero yo quiero rescatar lo que a mí me atrajo de Rolando Toro. Yo era un investigador del Instituto de Investigaciones Neurosensoriales del CONICET. Estaba metido ahí y me iba bien. Pero había algo que yo no entendía, y esa es la palabra misterio. Estaba ahí detrás el misterio, con lo cual no se puede hacer nada. Cuando uno se topa con un misterio, hay que hacer algo con uno. No se puede estructurar el misterio. Entonces, toda esa parte que yo me encontraba en los encuentros de biodanza, y nos juntábamos a la noche, un grupo con un poquito de queso Roquefort y un vino, y hablábamos de cualquier locura. Eso extraño todavía. Bueno, eso te quería decir. Gracias, Jorge. Más ¿Alguna pregunta? preguntas. Otra pregunta. Dale, Tito. Dale. Antes estaba levantando la mano Verónica Ábalos, pero igual voy con la pregunta primero y después va Vero, que estaba ahí levantando la mano. No, ¿Cómo póngalo ahí con ustedes ven el desarrollo de la biodanza con respecto a la sociedad, a lo social? Hoy en día, que la biodanza va evolucionando en todo el mundo y cada vez pareciera que estamos en la puertita de la Tercera Guerra Mundial. Hay conflictos en todas partes. Hay conflictos en Argentina también que tienen que ver con la disociación de la afectividad. Cada vez hay más grupos de biodanza, cada vez hay más escuelas y parece que la gente cada vez son más los gobiernos, las políticas, en todas partes, de todos los colores, cada vez son más insensibles. Sí, sí, mi amor. Muy buena. Bueno, yo... ¿Cómo quieras, Dan? Bueno, entonces una cosita cortita y le decís vos, Bettina. Yo una vez estaba sentado con Rolando preparando lo que íbamos a hablar en una conferencia. Entonces, vamos a hablar sobre la paz. Bueno, y me pregunta Rolando, ¿y vos de qué vas a hablar? Bueno, yo primero voy a hacer cerrar los ojos a todo y que sientan, a ver si pueden sentir la paz la persona. No, me dice, no. Hay que afectar las instituciones. ¿Cómo las personas? Le digo, pero si no afectamos las instituciones, no vamos a llegar nunca, Jorge. Todo esto antes de empezar la conferencia.
le digo, pero si la persona no consigue la paz individualmente, ¿cómo pretende que haga algo? Bueno, no nos pusimos de acuerdo y él me dijo, decí vos lo que quiera y yo digo lo que quiera y ahí vamos. Yo, a partir de ahí, yo tengo un criterio de redes en el pensamiento, entonces yo creo que si bien hablamos como individuos, en realidad lo que hay son redes sociales. En términos biológicos, el ser humano está metido dentro de un superorganismo que se llama humanidad, como es la abeja con una colmena. Lo que importa es la humanidad, como importa la colmena, no los individuos en sí. Y yo creo, Tito, y bueno, y todos, que acá hay un problema en la humanidad, un problema serísimo, no está avanzando a favor. No está avanzando a favor. Rolando decía así, el ser humano está en la época de piedra. Todavía estamos en la época de piedra. Tenemos la solución. La solución es biodanza. Pero hay que conseguir que cada uno de nosotros entre en los mejores lugares que haya para modificar a mucha más gente. Entonces yo hace poco hablaba con la presidenta de la Asociación de Valencia y le decía, ¿cuál es el objetivo de las asociaciones? Más allá que hagan algún que otro cursito, que hagan encuentros entre ustedes que son muy buenos y muy positivos. Las asociaciones son importantes en cuanto a que puedan armar carpetas de presentación para las diferentes instituciones. Entre todos ustedes, los que están en la asociación, armen cuáles son los espacios que podemos afectar en una sociedad. ¿A dónde tenemos que ir? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué puedo hacer yo y cada uno de nosotros para afectar una sociedad o para afectar una asociación? Ir a todos los lugares existentes, a los lugares donde hay ancianos, donde hay niños abandonados. Algo tenemos que hacer cada uno de nosotros y en conjunto para poder afectar a más cantidad de gente. Cuanto más afectemos el mundo, más posible será la salvación. ¿Estamos mal? Estamos horriblemente mal. Peor que nunca. Con guerras y focos de guerras por todos lados en el planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algo. Ese algo es afectar a las instituciones que cada uno de ustedes conoce. Yo estoy de acuerdo. Ahí hay... yo me encontré sin saber qué hacer y me metí en el jardín. Y ahora soy jardinero. Porque es el lugar donde encontré un patrón de armonía. Solo con plantas y animales. Ustedes van a decir que hacen biodanza. Yo sigo trabajando en biodanza, pero con las personas, bueno, entonces, lo que sí yo creo es que estando en onda, en buena onda con uno mismo, primero, ahí yo puedo reconocer qué parte puedo hacer. Entonces, yo no puedo hacer todo, no puedo resolver el problema de lo que está pasando en el mundo, me imagino, ¿no? Pero algo. Sí hay una parte que yo puedo hacer, sí. Y por ahí afectar a 20 personas alrededor mío. Y eso ya está bien, pero yo tengo ese pensamiento cuántico, ¿no? Si un electrón se mueve, el universo tiembla. Eso es cuántico, ¿no? Rolando pensaba al revés. Bueno, ¿puedo pasar un chivo pequeño? Sí, claro. Bueno, tampoco me gusta, nunca me gusta, pero sí, muchos de ustedes saben que estuve muy enferma, por eso paré muchísimo.
Mientras estuve enferma no pude casi pintar ni hacer nada, no conseguía ni tejer. Pero lo que sí hice fue escribir pequeñas cosas de todo lo que me pasó en la historia y todo lo que hice. Porque tuve una de las cosas más serias que un ser humano puede tener cuando te dicen, tenés un tumor de grado 4. Más peor imposible. Entonces fui escribiendo y fuimos haciendo un tratamiento. Me encantaba. Jorge decía, ay, me enamoré más que nunca de él, porque él decía, estamos enfermos y nos vamos a curar. Todos los días. Y entonces yo fui escribiendo todo el proceso. Lo que fui haciendo fueron, aparte de hacer la medicina tradicional absoluta en el CEMIC, hice un montón de tratamientos con plantas, comí un montón de plantas que son tan poderosas como los quimioterápicos, que hice tratamiento quimioterápico, y también anoté todo extra que fui haciendo. Entonces voy a hacer un lanzamiento del libro el día 28 de septiembre a las 3 de la tarde en San Antonio de Areco. Les muestro la tapa porque fue lo único que pinté ese año. Para que te voy a agrandar Bueno, unos dale, minutos. dale. Es el cuadro detrás tuyo, Betina. Sí, es el cuadro que está atrás mío. Se llama De la enfermedad a la sanación. Es un ave fénix. Es un ave fénix con una mujer naciendo adentro. Qué bonito. Estoy completamente bien, estoy sana y por supuesto que tengo que controlarme para el resto de mis días. Y como decía, muchas veces decía, y mi hermana me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo le decía, ¿qué pasó? Y como dice Prigogine, me parece que es, las cosas ocurren. Sí. Ocurren situaciones. Entonces, decirles, no nos demos por vencidos, como decía Rolando, lo más maravilloso está por suceder. Viene, es el mañana, y tenemos que seguir adelante, buscando cuáles situaciones nos dan esperanza, cuáles situaciones nos dan ganas de vivir, cuáles situaciones nos dan deseos para ayudar a las demás personas. ¿Qué podemos hacer juntos? Se llama Mi testimonio que descubrí, una psicología de la esperanza. Qué bonito. ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? ¿Quieren que sigamos? Un segundito. Yo les voy a pedir, como no los veo a todos acá, porque hay como 2 páginas, no veo a todos los que levantan la mano. Entonces, fíjense en las reacciones y levanten la mano por ahí, así yo los puedo ubicar. Nada más. Sí, hay Eso. 3 páginas diferentes, sí. No se ve lo que... Entonces les pido, vienen las reacciones abajo, que hay un corazoncito, creo. Me encantaría que levanten la mano por ahí, así le vamos dando la palabra a todos. More, había una chica Ábalos, creo, y después está More, ¿sí? Bueno, Dale. dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, soy Verónica Ábalos de Mar del Plata. Bueno, nos fuimos ahí como un poquito de tema, pero a mí me interesa mucho esto de las sincronizaciones, de cuando uno va creando en esta creatividad existencial y va intencionando y va siguiendo el camino del corazón. Y abajo, que vos, Jorge, dijiste como que hay una red que se despliega. A mí siempre me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo funciona realmente, porque uno va co-creando con el contexto, esto que vos dijiste, Betina, lo anoté acá de este libro que también pregunté, pero vos dijiste esto, el sutil arte de reenmarcar las cosas y de ir tomando y de ir proponiéndole al universo para que las cosas sucedan. Entonces, Jorge, me encantaría si podés ahí como un poquitito más
hablar de esto, bueno, de las sincronicidades o de esta red que se despliega. Alguito más me gustaría escucharte, si se Sí, puede. sí, claro que se puede. Son temas bastante largos. Yo, no fue fácil para mí defender a estos autores que a mí me ayudaron mucho a vivir, ¿no? Eh, pero fíjense, el pensamiento complejo, que es Edgar Morin, un sociólogo francés que creo que es uno de los pensadores así más encantadores y lúcidos, ¿no? Eh, es muy importante poder acercarse a leerlo. Ahora, él dice que, bueno, uno es místico y racional al mismo tiempo. Es bien parecido a los conceptos de Castaneda, que hay mundos racionales e irracionales que conviven. Y el espacio para entrar, dice Edgar Morin, es el espacio de penumbra. Hay un espacio de penumbra de lo real que permite el acceso a distintos mundos. Entonces, todas estas posturas, que por ejemplo dijo David Bohm sobre que hay un universo plegado, que es como el inconsciente, ¿no? Que de golpe se despliega y aparece la parte consciente, que es la parte más pequeña, la conciencia es la parte más pequeña, por eso hablamos tanto de inconscientes en los modelos teóricos. Está plegado y de golpe se despliega y se vuelve a plegar. Entonces parece ser que lo que hay que, y eso ocurre mucho por contingencia, por azar, entonces lo que hay que estar es un poquito despierto y aprovechar el momento que la vida te da una oportunidad y la posibilidad humana de habitar esos mundos es, viene esos espacios, por ejemplo el atardecer. El atardecer se conoce como la grieta de los mundos. Hay mundos humanamente posibles que yo puedo entrar, ¿no? Nosotros hacemos prácticas en la biodanza, en ámbitos de laboratorio, practicamos cómo sentir la vida, ¿no? La vida no tiene ninguna posibilidad de explicarse, pero sí se puede sentir. Y en ese sentir bueno, se puede descubrir. Por eso, el pensamiento complejo, no, lo que viene a aclarar es que tanto la oscuridad como la claridad son malas consejeras. La importancia es el claroscuro. Es lo que a mí una vez se me ocurrió hablar de la sombra como un espacio, el espacio de penumbra. Bueno, esos lugares donde la cosa no se ve muy claro, donde algo parece confuso, te da la posibilidad de desandar un camino y entrar virgen a una experiencia. Yo comencé a hablar que la biodanza comenzó en la época del ácido lisérgico, ¿no? Es decir, de drogas expansivas de percepción, no de conciencia, de percepción. Ampliando la percepción porque se hace un bypass al tálamo óptico. Nosotros, ese filtro que tenemos en el cerebro es un filtro cultural. En la medida que avanzamos en la cultura, filtramos más y no vemos nada, ¿no? Desaparecen las hadas, los duendes, desaparece todo, porque no puede pasar ese filtro. Entonces yo creo que hay que hacer prácticas en aumentar la percepción de la vida, ¿no? A mí hasta se me ocurrió plantear la identidad cuántica, lo hice en biodanza, la identidad cuántica. Nosotros creemos que somos un ser y somos un montón de seres. Un montón de seres que estamos conviviendo. Claro que es difícil decir esto y que no digan que estás medio esquizofrénico, pero en realidad hay que tener la capacidad de asomarse a los mundos cuánticos. Cuando uno dice mundos cuánticos, dice mundos probables, mundos posibles, identidades posibles. Yo tengo un montón de identidades, ¿no? Y que de repente cuando yo salgo al jardín, claro, la que aparece es el jardinero y las demás se caen. Se caen porque cuando tengo que estar en una universidad hablando, el jardinero se cae porque si no, no me escucha. Entonces,
¿cómo me describo yo? Un montón de seres, y yo dije dos, pero hay cada loco adentro mío que ni te cuento. Entonces, yo creo que hay que tener apertura. Eso significa caos, apertura. Bueno, eso. More. Hola Betina, hola Jorge y hola a todos y a todas. La verdad que es una alegría encontrarme con un montón de gente muy querida. Bueno, no sé si es una pregunta lo que tengo, tal vez me surgen cosas como, eh, voy a traer la no cita, pero escuché una vez, leí alguna vez de alguien que decía que la voz del artista o de la artista, ya sea cual sea la rama, digamos, ¿no? que desarrolla, no siempre es la primera voz de la primera persona del singular, el yo, sino que muchas veces levanta lo que está sucediendo, o las voces múltiples de las sociedades, de las culturas, ¿no? Eso como puntapié inicial, ¿no? Me gusta pensar esto de la creatividad como algo que va pasando de manera reticular, un poco como decía Jorge también, ¿no? Que a mí también me gusta pensar en esos términos, más de manera reticular y no tanto en la persona que de alguna manera le pone el cuerpo, por así decirlo, a ese acto creativo. Eso por un lado, digamos, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que en biodanza la, la creatividad puesta en biodanza es tan vasta y tan amplia que siento que es poco a veces circunscribirla solamente al acto creativo de la pintura, de la música, de la poesía, que es una forma, entiendo, muy, muy bella, digamos, de manifestarse o compartirse en el mundo, pero que no es todas. Y quería compartir una escena, capaz una tontería, pero a mí me significó un acto creativo muy grande, y es que en mi grupo regular en el que danzo semana a semana, que es por las mañanas, em, yo venía teniendo dificultad muy grande con vincularme de manera cercana y afectiva con una compañera, ¿no? Digamos, como que tenía como cierta distancia, podemos llamarlo, no sé, prejuicios, ideas, ¿no? Como había algo que... Y en la última sesión, frente a una invitación de la facilitadora, yo encontré una forma de aproximarme y de abrir el corazón y de mostrar y de alguna manera poner ahí en el medio que había tenido dificultades previamente, ¿eh? Y siento que eso fue un acto creativo. Digo, que hay algo en mí que buscó, encontró una forma que desconocía de sortear un límite propio para entrar en contacto y en vínculo afectivo con alguien con quien hasta ahora no había podido. Entonces, eh, asocio esto también un poco a lo que traía Tito, ¿no? ¿Cómo es la creatividad puesta desde biodanza para sortear las diferencias que existen muchas veces en la materia de la idea, ¿no? Del prejuicio, qué sé yo, soltar las diferencias para poder acercarnos de manera afectiva eh, en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo político, que no es lo partidario, sino que es el ser ciudadanos y ciudadanas en la vida, en los grupos de biodanza incluso, ¿no? Como que también los grupos de biodanza crean ciudadanía, creo. Entonces, bueno, no es, creo que es una pregunta más retórica que va a quedar picando ahí más que una demanda de respuesta, pero me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo trabajamos en biodanza para que la creatividad esté puesta al servicio del encuentro cuando lo que está de moda es la confrontación y el desencuentro de alguna manera, ¿no? Como que lo que está de moda es denostar a quien está en una supuesta vereda enfrente, etcétera, etcétera. Bueno, eso, ¿no? Me pregunto cómo es esa creatividad en la biodanza, nos preguntos de la praxis, ¿no? Para Bueno, poder acortar las distancias y, en definitiva, animarnos a abrir un poco más el corazón, ¿no? bueno, son dos preguntas, ¿no? Primero, la primera que vos decías, ¿y el artista quién es? Los mejores artistas son aquellos que son medios y que consiguen captar la energía del momento para plasmarla en alguna obra, es decir, algo importante. El arte, en este último tiempo, salvo pocos artistas que he visto, porque si algo me dediqué es a mirar el arte, eh, en este momento anda un poco perdido. Por ejemplo, me acuerdo de cuadros de México, de Siqueiros de Rivera,
que eran políticos y que muestran la realidad de su país, así como músicos como Silvio Rodríguez o Serrat, que nos cuentan y nos cantan y nos orientan y nos educan en entender algún tipo de pensamiento. Son medium. El artista es un sintetizador de aquello que está sucediendo y que hace falta que emerja. Así como fue Rolando. Rolando fue un sintetizador de muchas disciplinas diferentes para que surgiera una obra, un sistema maravilloso que todos disfrutamos. Ahora, eso por un lado, ¿no? Lo que vos preguntaste, ¿cómo hago? Sí. Más allá de eso, todas las personas podemos investigar en las diferentes ramas del arte. Y es buenísimo que podamos. Y en cuanto a lo que sucede en una clase de biodanza, ahí está la capacidad del facilitador de hacer dinámico los encuentros y hacer que todas las personas se vayan conociendo. Porque uno modifica la vida del otro y no siempre queremos ser modificados. Por eso esa persona que a uno nos parece rara, molesta, que no nos gusta, primero tenemos derecho a que no nos guste a algunas personas. Porque esa historia que dicen que tenemos que querer a todo el mundo, no tenemos que querer a todo el mundo. También hay personas que nos resultan molestas y aprendemos de la molestia que nos resulta, o que nos resultan tóxicas. Yo opino que las personas que nos resultan tóxicas tenemos que alejarlas mucho de nuestras vidas, porque nos están molestando. Y no todos los seres humanos estamos en el mismo nivel de evolución. Y si hay algunos que están un poco más, a veces le podemos dar la mano, a ver si sube un poco el nivel. Y a veces no tenemos la capacidad y no tenemos la obligación. Cuando estamos danzando, estamos aprendiendo. Cada uno de los seres humanos que estamos ahí, aprendiendo, me gusta, no me gusta, puedo ser flexible, puedo aprender. ¿Puedo hacer algo para vincularme con esta persona que me resulta tan molesta? Sí puedo, si tengo ganas. Y si no tengo ganas, puedo no. Por ahí. More, que no te veo por acá. Por ahí, digo yo. ¿Qué te ocurren más cosas, Terren? ¿Algunas cosas más? No. Mira, yo cumplí 70 años, pensé que a esta edad iba a tener las cosas muy claras. y no, para nada, para nada. Pero no por eso es algo que me preocupa. Yo reconozco con humildad, en primer lugar, que la razón, el habla, la explicación no, o hacer conscientes los problemas no resuelve nada. Inclusive Edgar Morán, en uno de sus últimos libros, Las ideas, él habla de las ideas como seres que se apoderan de los hombres y hacen lo que quieren con ellos, como el nivel de un virus. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las ideas. Inclusive en biodanza, que han aparecido muchas danzas producto de ideas abstractas, que son muy simpáticas, pero que no tienen una relación con sensaciones corporales. Y son las sensaciones las que van a modificar finalmente algo perceptivo. Las ideas, hay que tener cuidado con eso para mí. Pero con humildad, vivir es un gran misterio, es un gran misterio. Y lo que yo, por ejemplo, me lanzo a
a la acción, pero significa que me quedo mirándolo a los ojos con mi perro. Y de golpe me aparecen cosas, ¿no? Entonces, el acto creativo en la existencia, ese proceso de esa capacidad de autogenerarse a uno mismo, que es biológicamente viable, solo aparece cuando yo puedo aflojar un poco mi sistema de creencias, aceptar, bueno, yo siempre caigo en la palabra misterio, porque es un mundo, el mundo, la vida verdaderamente tiene un grado de incertidumbre muy, muy alto, tiene un grado de inestabilidad, cambia permanentemente, va para adelante, para atrás, no. Ahora, nuestra felicidad no puede depender de eso, no puede depender. Yo lo que creo es que, lo repito de nuevo, ¿no? Por la pregunta de Tito también, hay una parte que nosotros podemos hacer, ¿no? Como cantaba Bob Dylan, ¿no? No mirar para el costado. Cuando uno ve algo, tiene que hacer algo. Y ese poco que puede hacer en ese momento, está bien. Está bien. Bueno, tampoco soy el maestro. Tengo ahí una pregunta que leí que me preguntaban el nombre del autor y la frase, que es Salvador Paniker, El arte de reenmarcar las cosas. ¿No? ¿Se llama así el libro? Sí, no, el libro se llama Ensayos Retroprogresivos. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Sí, Jorge tenía una pregunta. Bueno, yo había levantado la mano, pero después al escucharlo a Jorge no quería romper la magia de sus palabras. No, cuando Jorge mencionó su edad, aunque ya sabemos que es más chico que yo, me acordé de que el otro día en un conversatorio que también organizó Juan, la tuvimos en 2 conversatorios a María Adela Cremona. Yo no la conocía. Entonces va una especie de pregunta doble. Primero, como no la conocía, ¿cómo la ubican ustedes en la historia de la biodanza? Pero lo que me quedaron muchas cosas de ella, ¿no? Pero dijo algo así, estoy citando de memoria, y también estaba Mariña, alguien que ayude, cualquier cosa, como que en el final de su vida Rolando Toro había dicho algo así como que la sociedad, la cultura dominante, no solo, o lo que creíamos, que lo que más, yo también soy de los 70, de Wilhelm Reich, etcétera, lo que más creíamos era que nos robó y nos castró, nos reprimió en la sexualidad, nos robó lo luminoso, nos robó el coraje de vivir, el coraje de amar, el coraje de trascender. Creo que fueron las palabras de María Adela. Y realmente preguntarles a ustedes entonces, con esto de esta reflexión sobre el final de Rolando, ¿qué opinaban en cuanto a este giro? No es desde el siglo anterior, sino enfatizar que realmente hay como una pérdida mayor en este mundo, que bueno, yo también tengo mi idea que vamos a la barbarie, que realmente lo que más castigado y reprimido y condenado estamos por esta cuestión de lo que señalaba un poco María de la Cremona. Era una pregunta, ¿qué opinan ustedes? Sí, Bueno, perdón, si me permiten, porque yo estaba en ese conversatorio y era una reflexión de ella, no de Rolando. Ella consideraba como que en un principio acordaba con Rolando de la represión de la línea de sexualidad, pero ella a esta altura de su vida, cumplió 98 años María Adela, Sí, cumplió 98, más o menos en los días del conversatorio, entre un conversatorio y otro. Ella cree que está segura, es su reflexión personal, de que lo que hemos perdido o donde estamos más reprimidos es en la trascendencia. Bueno, con libertad de interpretación,
que nos Bueno, caracteriza, yo entendí que contaba como un comentario de Rolando Toro, que lo cual no... Bueno, más allá de si lo decía Rolando o nació Marianela, listo, es interesante nació el listo, tema. como dijo Jorge. bueno, Alimentemos el mito. Sí, sí, vamos sí. vamos a decir algo del tema. María Adela fue una pionera de biodanza argentina, se fue a vivir a Brasil, trabajó muchísimo para el movimiento biodanza, para la apertura de Río de Janeiro, ha sido una persona valiosa dentro del movimiento. Yo dentro de... No, hubo otras antes también. También hubo otras personas antes, fundando Río, ¿no? Yo lo que escuché, sí, de Rolando decir, es que el ser humano y, y la mayor dificultad que estamos teniendo no es la sexualidad. Aunque a él le encantaba, sabía mucho del tema, es el apunte más extenso que tenemos en biodanza, es enorme el tema, el apunte de sexualidad y todo el estudio que hizo él y de otros temas son 5 páginas de pronto. Él decía que el problema más grande que teníamos era la afectividad y que con afectividad podríamos hacer muchísimas cosas más de las que se están haciendo en este momento en el movimiento y en el mundo. La sexualidad es un instinto maravilloso que tenemos, primogénito, de reproducción. La naturaleza fue recontra sabia porque puso el placer y la reproducción muy cercanos. Entonces, no, él no decía que la sexualidad era lo que más reprimido teníamos. Y decía de la trascendencia que era la línea más difícil a acceder. No decía que era la que estábamos peor, sino la última línea que se debiera tratar en los grupos regulares porque era más difícil. Yo creo que se puede hacer muchas maravillosas clases de trascendencia de inicio y que la gente entra muy fácil en la trascendencia, porque hay muchísima gente que le gusta el yoga, el tantra y que están en otra volada y entran como si nada en la trascendencia. Pero sí que hay una crisis fundamental él decía, lo que necesitamos es ternura en este mundo. Lo que necesitamos es ponernos en el lugar del otro. Lo que necesitamos es momentos de intimidad. Esas son todas categorías de la afectividad. Sí, yo también estoy de acuerdo. Una vez volvía con Rolando Toro de Rosario. Ahora que te vi, Gaby Larretegui, vos estuviste ahí cuando él fue por primera vez, yo le hacía el sonido a él. Pero volvimos juntos en el auto. Yo manejaba y entonces nosotros mantuvimos muchas veces charlas así en intimidad. Yo ahora lo abro porque acá somos todos colegas y todo, y para contarles a ustedes, ¿no? Yo creo que era el año 2000, por ahí, 1999 o 2000. Y recién había salido el último modelo teórico, que creo que es del 98. Y él me dijo, quiero cambiar el modelo. Yo digo, puta, si cambiamos, no entendemos no puede ser. Bueno, necesito, me dijo tu opinión, me imagino que con la de otros, dice, no son todas las líneas de vivencia iguales. Dice, ¿y qué modelo querés hacer? Un árbol. El tronco es la afectividad. Esa es la línea. Así que imaginen, yo le pedí, por favor, que no cambiara el modelo, pero creo que hubiera sido un modelo más cercano a la vida. Del tronco afectivo salían las otras. Bueno, un comentario. Bueno, ¿alguna preguntita más por ahí?
que ya se nos está yendo el tiempo del conversatorio. Va, si quieren seguir conversando no hay problema, ¿eh? Yo no cortamos, pero ¿quién quiere hacer alguna pregunta más? Bueno. Mira, Darío. A mí una cosita quería decirle, porque yo, para que Bettina me acompañe en todos los viajes que yo hacía, yo digo, vamos a ir a los museos de arte y a todo, que yo en realidad me iba a la playa, a la naturaleza. Entonces, gracias a ella, yo pude entrar en la vida de los pintores surrealistas que pensé que estaban muy lejos de mi cabeza racional. Y no fue así. Encontré, bueno, hace unos meses, en mayo, estaba en Valencia y había una exposición muy buena sobre Dalí. Y entonces fuimos con Bettina. Y fue impresionante porque empecé a leer todo el recorrido que había hecho él intelectualmente. Intelectualmente, dice, en un momento, yo no sigo a los artistas, sigo a los científicos. Digo, y entonces empecé a ver ahí el mismo recorrido que, que hice yo, el mismo. Entonces estaban los libros de Schrödinger, de la cuántica, la teoría de las catástrofes de René Thom, y el que estaba en la vidriera, en la vitrina ahí, era el libro eh, que se llama Proceso al azar, que se lo quería contar porque me impresionó, viniendo de un pintor, ese libro que claro, se hizo cuando él no podía decir si era determinista o indeterminista y reunió a todos los científicos en una charla en su casa, un año antes de morir. El libro se llama Proceso al azar, que es la traducción de esas charlas. Ese fue el libro que a mí me hizo entrar en este boom de las teorías caóticas, conocer a Iria Prigogine, y en un Minotauro se lo regalé a Rolando Toro. Ese libro finalmente terminó cambiando el modelo teórico. Entonces, y está ahí en la vitrina, que supongo, espero que venga esa exposición, que es fantástica porque tiene hasta inteligencia artificial metida adentro, eh, para ver cómo una persona que se animó a tanto en la vida, ¿no? Porque en los cuadros se animó a ver y me ayudó a mí a ver cosas que yo ni me imaginaba, ¿no? Porque yo seguí mucho, por ejemplo, a Edgar Morin, que él dice que para ubicar a una persona el plano es un plano complejo, quiere decir que tiene números racionales que son reales y números imaginarios, ¿no? Entonces vos tenés una parte de vos que es imaginaria nada más, y a otra que se le llama real. Esa unión de los mundos imaginarios y reales, esa yo creo que es el juego que tenemos que mantener. En un momento, la racionalidad es fantástica, en otro momento lo que es fantástico es la irracionalidad, sobre todo para hablar de la vida. Entonces, y no podemos abarcarla. Me quedo con esa palabra. Hay una parte que nosotros podemos hacer por todos los seres que nos rodean y finalmente por nosotros mismos. Esa parte viene del corazón, ¿no? La podemos sentir. Y eso es lo máximo. Ya está. Con eso basta. Me basta. Me basta. Ahí está. Bueno, muy bien. Yo quería decir algo antes de terminar esto, Sí. retomando una idea que vos te planteaste, Bettina, que me pareció muy ajustado para este momento, que es el tema de para qué están las asociaciones. Para mí, como biodanzante y como facilitador, es todo un desafío crear una institución biocéntrica, que es lo que pretende ser nuestra asociación hoy. Y esta cuestión de afectar. Y que también, esto sí, es un llamado a los facilitadores que están presentes a que se acerquen al colectivo para poder armar proyectos juntos, porque si no, a veces la soledad es mucha.
O sea, porque organizar, trabajar, afectar, significa también encontrarnos a componer juntos. Entonces, es un gran desafío que nos toca por delante para que nuestra movimiento sea mejor, para que haya una diversidad real. Entonces les quiero pedir a todos los que están que si tienen proyectos se acerquen, o que si se pueden acercar para ver qué podemos componer para que esto pueda ser una realidad, ¿no? Entonces, era eso, y me parece que es importante, que yo creo, estoy convencido que el biocentrismo es una respuesta política, como decía Rolando en este momento, es una respuesta al mundo actual, porque no hay otro concepto que hable de la vida como habla el biocentrismo, ¿no es cierto? Entonces, es un poquito lo que quería refrescar sobre este tema. Sí, Gracias. Gracias, Juan, por invitarnos, a todos, por invitarnos a nosotros a estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que conocemos. Les mando nuestro infinito amor, y a todos los que no conocemos, que van entrando en nuestros corazones. Muchas gracias a todas y a todos. Y a todes, como dicen. Un gran placer, ¿eh? Gracias. Y háganle caso a Juancito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Jorge, Gracias a Bettina. todos. Hasta luego. Juan, y gracias, Gracias. Bettina. Muchas gracias. 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 Hermoso, hermoso. Gaby. Gracias, gracias. Luego. Tengan un muy buen fin de semana. Repita. Bravo, Darío. Vamos, Darío. Gracias. Gracias. Abrazo. Y gracias, Juan, por... Chao. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Chao, mi amor. Hasta luego. Luego, chau, chau, chau. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, muy lindo. Hermoso encuentro, Bettina. Sí, Gracias. salió hermoso. Hermoso. Gracias, Bettina, la verdad, muy feliz, muy contento. Creo que Gracias. es suerte que un Gracias, día mi me amor. iluminé y lo llamé. Me pone muy Gracias. contento. Yo sí me había enterado de lo que te pasaba y me puse muy feliz saber que te recuperaste. Quiero que sepas que para mí fue una alegría tremenda. Sí, gracias, mi amor. Y muy bueno lo del libro. Muy bueno lo del libro. Me encanta esa estética. Estoy muy contenta, sí. Muy contenta, muy ¿Lo feliz. presentás? ¿Dónde lo presentás, Bettina? Acá en la municipalidad de San Antonio de Areco. ¿Cómo se consigue, Bettina? Sí. La verdad, amigo, gracias, querido. Gracias. A la próxima. Les amo. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. mi vida. Gracias. Vamos a comer algo ahora. Bueno. Gracias. Chau, chicos. Chau. Chao. Un beso. ¿Dónde está? Acá arriba.